Dios me trajo una palabra que sé que te va a bendecir mucho. En estos días he estado pensando y digo, Señor, quiero que tú traigas una guía, una dirección a nuestras vidas sobre de qué manera debemos predicar y cuál es la predicación que a ti te agrada que nosotros hagamos en este tiempo. Y Dios trajo a mi corazón una palabra en Segunda de Reyes 4. Muchos han escuchado esta palabra y hoy vamos a desglosarla y vamos a sacar algo de bendición para nuestras vidas. Segunda de Reyes 4:38 tiene que ver, en adelante, tiene que ver con un milagro que hizo el profeta Eliseo. La palabra dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió, las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla. Y no la pudieron comer. Entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla. Y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo mal en esa olla. Amén. Esta palabra es una palabra que ha sido leída muchas veces, ha sido predicada muchas veces, y hoy estaba meditando en eso, ayer, antes de ayer, días he estado meditando en esta palabra y Dios me trajo una revelación para tu vida. Antes de desglosar esta palabra, la vamos a desglosar con palabras traducidas al castellano, la cual nos va abre una revelación sobre lo que dice Dios aquí, pero estaba meditando primero sobre todas aquellas personas que ejercen una profesión, todas aquellas personas que ejercen un trabajo puntual. Hace un tiempo, tiene que ver con la palabra lo que les voy a comentar, hace un tiempo estaba viendo un programa de televisión en el cual comentaban una picardía que había hecho un futbolista, que no era futbolista. Un varón, por recomendación, comenzó a ser contratado por clubes de fútbol cuando él llegaba a un club de fútbol, y llegó a clubes de fútbol de nivel internacional, clubes de renombre. Cuando él era contratado, llegaba a ese club y él hacía como que se lesionaba. Entonces cumplía el contrato, le pagaban contratos millonarios y mediante manipulación él conseguía de que lo trasladen a otro club. En el otro club hacía lo mismo y nunca jugó un solo partido, pero se jubiló como futbolista profesional ganando millones. Pero nunca fue futbolista. Este hombre manipuló para poder llegar a tener un buen pasar económico. Cada uno de nosotros tenemos una tarea en la vida y quizás haya algunos profesionales que estén viendo este video que estamos grabando y nos podemos encontrar, por ejemplo, con abogados que entienden lo que son las leyes en su país y trabajan, ejercen la profesión de abogacía defendiendo a personas de litigios, de problemas comerciales, de problemas legales, de problemas penales. Pero ¿qué acontece si una persona dice ser abogado, va a defender un caso, pero nunca estudió? ¿Qué acontece si un profesional de la salud miente, dice ser médico, se hace pasar por médico, lo contratan en un hospital, lo contratan en otro hospital, lo contratan en otro hospital, pero no tiene un título, una matrícula, ni un estudio que avale eso? ¿Qué acontece cuando una persona con una enfermedad grave llega a ese profesional? Y es más, te digo una cosa, no es qué acontece,
ha acontecido. Muchas personas que se han hecho pasar por profesionales de la salud y han mal medicado a personas que terminaron en condiciones graves e incluso hasta la muerte. Ha acontecido. Y yo, pensando y meditando en todo esto, Dios me daba una revelación sobre esta palabra que hemos leído hoy. Vamos a desglosar esta palabra que hemos leído. Quiero que ustedes presten atención porque sé que va a tocar tu corazón. Sé que esta palabra no solo va a tocar el corazón, sino que va a despertar una alerta. Mira, volvamos a la palabra que leímos. Dice así: Eliseo volvió a Gilgal. Esperemos aquí. ¿Qué es Gilgal? Ustedes saben que en las Escrituras no hay nada escrito al azar. Los lugares geográficos en las Escrituras no están al azar. Hay un porqué de cada lugar y un porqué de cada situación bíblica en ese lugar. Gilgal significa círculo de piedras. Gilgal significa lugar de pacto. De hecho, Gilgal es el lugar geográfico donde Josué cruza el Jordán, y el primer lugar donde llega, él hace un pacto con Dios, luego de cruzar el Jordán, hace ese círculo de piedras, le pone por nombre Gilgal, y es en ese lugar donde Josué circuncida a toda la generación que estaba en el desierto, que había nacido en el desierto y había cruzado con él al otro lado del Jordán. Esto quiere decir que en Gilgal, en el lugar geográfico Gilgal, el pueblo de Dios, luego de cruzar el Jordán, hizo un pacto con Dios y allí se celebró la primera Pascua. Luego de cruzar el Jordán. Es un lugar importante y un lugar de pacto. ¿Qué es Gilgal para nosotros? Proféticamente puedo decirte de que una vez de que la persona sale del desierto, sale de un desierto, al cruzar, la palabra hebreo significa cruzado. Eso significa hebreo. Eso quiere decir de que cuando vos salís de Egipto, del mundo, Dios te mete en un desierto. En el desierto, ¿qué es lo que hace Dios? En el desierto Dios transmite su ley. Dios transmite en el desierto su ley al pueblo de Dios. Eso quiere decir que cada vez que vos salís del mundo, cada vez que vos salís de Egipto, que representa al mundo, necesitas entrar a un desierto personal. La palabra desierto en hebreo significa lugar apto para dialogar con Dios. El desierto que vos tenés en tu mente, que yo puedo tener en mi mente, que puede ser el desierto del Sahara, no era ese el desierto donde el pueblo de Dios transitó. El desierto donde el pueblo de Dios transitó era un lugar donde había arbustos. De hecho, cuenta la palabra de Dios de que cayó maná del cielo. El pueblo comió maná, pero los animales no comieron maná. ¿Por qué? Porque tenían arbustos, tenían pasto. Ellos podían pastar allí, los animales del pueblo de Dios. Esto quiere decir que el desierto no era como un desierto del Sahara. Era un lugar donde Dios apartó a su pueblo para enseñarle. Escucha esto. Enseñarle. Luego de que vos aprendés, recién después de que vos aprendés, ¿qué? La ley de Dios, estás apto para cruzar y convertirte en un hebreo. Porque no existe hebreo, no existe cruzado que no conozca la ley de Dios. Entonces, si vos conocés la ley de Dios, recién en ese momento estás apto para cruzar hacia el otro lado, salir del mundo, del desierto y convertirte en un hebreo. Ahora, ¿qué pasa? El primer paso, cuando vos cruzás, cuando vos pasás al otro lado, comenzás a ser pueblo de Dios, comenzás a trabajar para Dios, comenzás a
a tener una relación distinta con Dios, porque la ley de Dios transforma todo dentro de ti, inmediatamente vas a Gilgal, el círculo de piedra. E inmediatamente, ¿qué haces? Inmediatamente haces pacto con Dios. Haces ese pacto con Dios no con desconocimiento. Haces el pacto con Dios a sabiendas, porque ya has aprendido todas las verdades que tiene la ley de Dios para tu vida. No podés hacer un pacto con Dios si no conoces la ley de Dios. ¿Sabes por qué? Porque te va a ir mal y vas a ser maldecido en muchas áreas de tu vida. El desconocimiento trae muerte. Entonces vemos a Eliseo que dice que Eliseo volvió a Gilgal, un lugar importante, un lugar de pacto, cuando había grande hambre en la tierra. ¿Qué es el alimento para nosotros? El alimento sustenta nuestro cuerpo, sustenta nuestro organismo, pero sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Esto nos está diciendo que en el lugar de pacto había escasez de alimento espiritual también. El alma de muchas personas carecía del alimento de Dios. ¿Qué es lo que acontece cuando las personas, el alma de las personas carece de alimento de Dios? Comienzan a buscar desesperadamente qué comer. ¿Vos sabías de que muchas veces nuestro cuerpo está bien alimentado, pero nuestra alma está desnutrida, paupérrima? Nuestra alma está empobrecida porque no recibe el alimento necesario, espiritual, para poder vivir. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre. Si todos estos años te has estado solo alimentando de alimento sólido para tu organismo, tengo una noticia para vos. No solo de pan vive el hombre. ¿Y qué pasa? Tenemos personas a lo largo del mundo de que están muy bien alimentadas físicamente, pero tienen depresión, tienen problemas psicológicos, tienen problemas emocionales. ¿Por qué? Porque el alma no está bien alimentada. Entonces tenemos, Eliseo vuelve al lugar de pacto, a Gilgal, cuando había grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Los hijos de los profetas, conocedores de las Escrituras. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Fíjense ustedes, él entra a un lugar donde había hambre espiritual. Había hambre también, había hambruna en aquel lugar. Él entra a ese lugar y cuando entra a ese lugar, él dice, prepara al criado, prepara una olla y haz potaje. ¿Para quién? ¿Para la gente que estaba en la región con hambre? No. ¿Para el que cruzaba caminando por allí que no conocía a Dios? No. ¿Para quién? Para los hijos de los profetas. ¿Para quién? Para gente conocedora de Dios. ¿Para quién? Para gente que está al servicio de Dios. ¿Por qué menciona profeta? Porque él era profeta y él lo seguía una compañía de profetas. El profeta, si no conoce la ley de Dios y si no conoce a Dios, está en un grave problema. ¿Sabes por qué? Porque el profeta habla lo que Dios dice. Y la palabra de Dios dice, no hará nada Yahweh el Señor sin que antes haya anunciado sus secretos a sus siervos los profetas. Eso quiere decir que el profeta en sí debía estar en aquel tiempo y en este tiempo ávido en conocimiento de las Escrituras para poder relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque el alimento escaseaba y el alimento no es Dios dándote una palabra profética. El alimento no es Dios diciéndote, dile a aquella persona, dile a aquella otra persona, dile a aquella otra persona, dile a mi pueblo. No, el alimento es la palabra de Dios. El alimento es la Torá. El alimento son los profetas. Entonces había escasez de alimento espiritual
y los profetas estaban en ese lugar. Sigue diciendo la Escritura. Salió uno de los profetas, al campo a recoger hierbas y halló una, escuchen esto, como parra montés. Eso quiere decir que ni él sabía qué era lo que él había visto, pero él creía, él entendía, esto es una parra montés. Él halló como una parra montés. Y sigue diciendo la Escritura. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Él tomó las calabazas de esa como parra montés y llenó su falda con esas calabazas. Sigue diciendo la Escritura, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Estamos en un lugar donde había hambre. Vamos a trasladarnos a lo espiritual. Dejemos de lado lo que ya sabemos todos. Ustedes saben, muchas veces hemos hablado de que en el nivel de revelación de las Escrituras podemos nombrar el método Pardés, uno de los métodos más eficaces de interpretación escritural que el pueblo hebreo hasta el día de hoy lleva. Y el método Pardés nos habla de distintos, es como una cebolla las Escrituras, ¿no? Son distintas capas, distintas pieles, hasta llegar a lo más profundo, al nivel soda, al nivel de revelación. El primer nivel es el nivel peshat, el nivel literal. Bueno, literalmente estamos aquí entendiendo nosotros de que había hambre en la región y ellos estaban preparando un alimento y que metió calabazas parecidas a las calabazas normales en la olla del alimento. Pero quitemos esto y hablemos ya en una dimensión más profunda. Y volvió y las cortó en la olla, pues no sabían lo que era. Él, el profeta, no sabía lo que era. Esto quiere decir de que este varón vio como parras silvestres, cortó las calabazas, las echó en el potaje y no sabía lo que era. Esto quiere decir de que él no lo hizo a propósito, no lo hizo adrede, no fue su intención envenenar a la compañía de profetas y envenenarse él, porque él formaba parte de esa compañía de profetas. Pero sin embargo, dice la Escritura, después, escucha esto, sirvió. Primero cortó, echó y después sirvió. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, esto es al profeta, varón de Dios, hay muerte en esta olla. Y no lo pudieron comer. Esto le gritaron a Eliseo. Acá nos encontramos espiritualmente en una situación seria, en una situación grave. Proféticamente Dios estaba hablando de los tiempos que estamos viviendo nosotros. Recuerden ustedes que la palabra de Dios dice que al final de los tiempos va a haber hambre espiritual. Muchos van a querer escuchar la palabra de Dios. No va a llegar a sus vidas la palabra de Dios. Y no quiere decir de que nadie va a poder predicar y las bocas van a estar cerradas y la gente va a buscar y no va a encontrar quien les hable de Dios. ¿Sabes qué quiere decir? Que se van a encontrar con esto, con calabazas silvestres envenenadas, con la palabra de Dios envenenada en las naciones de la tierra. Proféticamente lo que está diciendo el libro de Reyes se está cumpliendo en este tiempo. Porque hay muchos varones de Dios que toman como calabazas silvestres sin saber lo que son y envenenan la olla, envenenan la palabra que luego va a ser comida por el resto. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, porque el que no
conoce el origen, el que no ha estado en el desierto abrevando la ley de Dios, te va a meter calabazas envenenadas. La vas a comer y te va a hacer mal. Estamos en una época de reforma de la iglesia. Sí que lo estamos. Estamos en una época en que la supergracia ya no da para todo. Tenemos personas predicando en púlpitos, por las redes sociales, cosas que no conocen, porque toman lo que les parece que es correcto. Les parece porque su mente o su corazón se lo dicen. Les parece que esto es correcto, lo toman y preparan el alimento que muchas personas reciben en este tiempo, en sus hogares y en las iglesias. Muchas personas en este tiempo están recibiendo alimento envenenado. Su alma está recibiendo alimento envenenado. ¿Por qué? Quizás muchos de ellos no sean malas personas. Aquí no dice de que el profeta que tomó las calabazas silvestres quiso adrede envenenar a sus compañeros. No lo dice. Dice de que él no lo sabía. Y tenemos muchas personas que, por necesidad personal de reconocimiento, por la motivación personal equivocada, toman calabazas como si fuesen verdaderas y envenenan al pueblo. Si en tu mente está el servir a Dios, tengo una palabra para vos. Así te dice el Señor. Si no aprendiste mi ley en el desierto, no podés cruzar al otro lado. No te podés convertir en un hebreo porque yo no voy a hacer pacto contigo en Gilgal. En este tiempo hay muchas personas envenenando con sus enseñanzas a los pequeños. ¿Y sabes qué dice la Escritura? ¿Quiénes son los pequeños? Aquellos que conocen por primera vez a Dios. Aquellos que se acercan a Dios con un corazón necesitando aprender. Y no creen que se saben todo, sino que quieren aprender. Y la palabra de Dios dice que más bien que te ates en tu cuello una pesada piedra y te tires al fondo del mar antes que hacer caer a uno de los pequeños. La Escritura, miren, he estado indagando sobre esta Escritura y me encuentro con que la calabaza silvestre que toma el profeta y la corta y la pone en esa olla era una calabaza denominada coloquíntida. La calabaza denominada coloquíntida es una calabaza amarga. Coloquíntida es nombrada, la calabaza esta es nombrada en la versión Vulgata de las Escrituras, que fue escrita en el año 382 después de Cristo. La versión Vulgata de las Escrituras es una de las versiones más fidedignas. ¿Por qué? Es una versión que tomó el original hebreo de la Torá y tomó el griego también de la versión Septuaginta y lo tradujo al latín. Sería una de las versiones que están más cercanas a lo que es los tiempos de Yeshua. Y en la versión Vulgata de las Escrituras menciona de que el profeta toma coloquíntidas, calabazas amargas. Esa calabaza amarga, la coloquíntida, para revelación, te voy a contar qué efecto causa. Si vos comes esa calabaza, no solamente es amarga, sino que te puede envenenar. Pero en pequeñas dosis, la coloquíntida es un laxante poderoso. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que comes lo desechas del cuerpo. Proféticamente, la Escritura nos está diciendo de que llenó de coloquíntidas, de calabazas amargas,
el alimento que era destinado a los mismos líderes. No era un alimento que era destinado al pobre, al pequeño, al que andaba caminando, deambulando por allí. No, era un alimento que era entregado a los hijos de los profetas, a la compañía de profetas que seguía a Eliseo. Y uno de ellos, por desconocimiento, toma la coloquíntida y la mete dentro del potaje y lo envenena. ¿Qué es lo que me llama la atención de esta escritura? De que si vos sos, vamos a trasladar proféticamente, vamos a trasladar la escritura. Dios es profético. Si vos no tenés algo profético en tu vida, difícilmente podás entender a Dios. Porque cada una de las cosas que está escritas en las escrituras, cada una de las cosas que está escritas aquí, se disciernen espiritualmente por cumplimientos proféticos. Eso quiere decir de que los profetas representan a personas conocedoras de las escrituras y que tienen discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, los profetas no mencionan la escritura que hayan muerto envenenados. Ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque inmediatamente se les puso el alimento incorrecto, el alimento envenenado delante de ellos. Dice de que ellos probaron apenitas y dijeron, hay muerte en esta olla. ¿Por qué? Porque es la tarea de los profetas y de todo aquel que representa lo profético. Vamos a trasladarlo a los ministerios de los apostólicos, de los pastores, de los maestros, de los evangelistas. Es la tarea de todo aquel destinado a transmitir las verdades de Dios. Discernir cuando el alimento está envenenado. Y si hay alguno que intenta por desconocimiento o no, que intenta meter veneno, coloquíntidas en el alimento que vos vas a comer y que después vos, porque te aseguro que los profetas también profetizaban, el alimento que vos le vas a trasladar a otro, tené cuidado. Cuídate del alimento que estás recibiendo hoy en día. Hace un tiempo, te voy a contar un testimonio personal. Hace un tiempo escuché una prédica de un siervo que a mí me gustó mucho. Yo dije, Señor, qué revelación hermosa acaba de contar esta persona. Este varón comentó el episodio de la pesca milagrosa. Él dijo que en aquel momento, cuando Yeshua le dijo a los discípulos, echa las redes al mar, en realidad el lugar geográfico donde se encontraba Yeshua era un lago de agua dulce, pero comentaba este predicador que cuando Yeshua dijo, echa las redes al mar, como él dijo mar y el mar es salado, se transformó el agua dulce en agua salada, y cuando ellos echaron las redes al mar, como las redes eran redes preparadas para agua dulce, dice, para peces de agua dulce, dice de que ellos se sorprendieron y las redes se rompían porque no había peces de agua dulce, sino que había peces de mar, y el pez de mar es más grande, había como pez espada y esos peces grandes, entonces se rompían las redes, y terminó diciendo este varón en su prédica, hasta el día de hoy el agua en ese lugar es salada. Dios la convirtió de dulce a salada. Me gustó mucho la revelación. Dije, wow, Señor, mira lo que has hecho un milagro tremendo, Señor. Qué lindo conocer tus escrituras. Al otro día indagué y me encontré con que ese lago nunca fue salado y hasta el día de hoy es dulce. Eso quiere decir de que este varón, por emoción o por manipulación, tomó coloquíntidas
y la metió en la olla. ¿Sabes por qué? Porque hay una delgada línea roja entre la escritura y la manipulación. ¿Qué hubiese acontecido con personas que podrían haber escuchado esa revelación y haber viajado a Israel, en esos viajes que se hacen en Israel, turísticos, espirituales, y cuando llegan a ese lugar, en este lugar está convertido en salado porque pasó esto? ¿Qué acontecería si el guía turístico le dice, no, nunca fue salado esto, siempre fue dulce? Y los peces que rebalsaban las redes y las rompían eran peces así, que lo eran así. ¿Qué causa en una persona nueva esa? Desilusión, porque lo manipularon y le mintieron. Es por eso que Dios me trae esta palabra en este tiempo para tu vida, vos que estás mirando esta prédica, precisamente para decirte, cuidado. Cuidado si estás pensando en enseñar y en predicar. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque quizás puedas tomar como lo que parece una verdad y envenenar a muchos. Tu tarea, si tenés intención en tu corazón de servir a Dios, es hacer como los profetas. Cada vez que alguien te hable, cada vez que alguien venga con una enseñanza, cada vez que alguien traiga a tu vida alguna revelación, si sos profeta y estás en Gilgal, es porque conoces la ley de Dios y conoces las Escrituras. Y cuando vos escuches una enseñanza que parezca algo verdadero, pero no lo sea, vas a decir, no, hay muerte en esta olla. Y tu tarea es hacer como hizo el profeta. ¿Sabes qué hizo el profeta Eliseo? Dice, tomó harina, echó un puñado y dijo, ahora pueden comer. ¿Sabes por qué? Porque la harina, para el pueblo de Dios, representa el todo. La harina es, escucha esto, ¿por qué le puso harina el profeta? Porque la harina, para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, era la base de su dieta alimentaria. El pueblo de Dios, durante todo el año, la base de su dieta alimentaria era el trigo. Eso quiere decir de que Él puso alimento verdadero, la base del alimento para que eso sea sano. El pueblo de Dios comía pan y en trigo. Era muy raro que el pueblo de Dios comiese carne en los tiempos de Israel. Comían carne para determinados tiempos puntuales, pero no era a diario como la sociedad actual nuestra. No, era trigo. De hecho, la Escritura dice, no solo de pan vive el hombre. ¿Por qué no solo de pan? Porque el pan para ellos era lo más importante de su dieta alimentaria. Si el pueblo de Israel no tenía pan, se moría, literalmente. Si el pueblo de Dios no tenía trigo, harina de trigo, se moría, literalmente, de hambre. Es por eso que Yeshua les dijo, no solo de pan vive el hombre, y no le dijo no solo de corderos, no le dijo no solo de frutas, no le dijo no solo de verduras, no, pan. Él les habló de la dieta alimentaria. Hace unos años, un grupo de misioneros llega a una tribu en Papúa. Papúa es un lugar selvático, donde no había contacto con la civilización humana, con la civilización. Y había indios aborígenes en Papúa. Y cuando ellos llegan a Papúa, logran entender el idioma papúa.
y logran traducir el idioma papúa a su lengua. Pero ellos se encontraron con un desafío, porque cuando ellos debían decirle a los indios de la tribu papúa, no solo de pan vive el hombre, ellos hicieron una traducción bíblica al idioma papúa. Entonces ellos no sabían cómo escribir este versículo, no solo de pan vive el hombre, porque ellos sabían de que el pan, el trigo, la harina de trigo, era la base de la dieta alimentaria del pueblo de Dios, de Israel. Pero cuando ellos le mencionaban pan y harina al pueblo papúa, ellos no sabían lo que era, porque como vivían en una zona selvática, nunca en su vida habían probado trigo, nunca en su vida habían tenido en sus manos o en su alimentación harina de trigo, nunca habían probado un pan de trigo. Entonces, si ellos les decían, no solo de pan vive el hombre, y bueno, nosotros tampoco vivimos de pan, podían decir ellos. ¿Qué es lo que hizo este grupo de misioneros? Tomaron la base alimenticia de la tribu papúa, cuál era la base de la dieta de la tribu papúa, y se encontraron que esa tribu, esos indios, el 90% del alimento que ellos comían lo hacían a base de lo que ellos le decían patata dulce. ¿Saben cómo terminó? Traducido al papúa, ese versículo, no solo de patata dulce vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue allí cuando ellos leyeron no solo de patata dulce, cuando ellos escucharon no solo de patata dulce vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, cuando ellos dijeron, wow, todo es la patata dulce para nosotros. Pero lo que dice Dios es más importante, porque nos llena el alma. Recién allí pudieron entender que había un alimento que alimentaba el alma, porque ellos entendieron la importancia de lo que les estaban hablando los misioneros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que el profeta tomó harina, podría haber tomado cualquier cosa y tirar en esa olla, pero tomó lo más importante de la dieta alimentaria del pueblo de Israel y lo tiró. ¿Sabes por qué? Porque de eso vivía el pueblo de Dios. Dando a entender y haciendo una conexión entre lo físico y lo profético, entre lo físico y lo espiritual. De que cuando nosotros metemos el alimento verdadero del pueblo de Dios, todo se sana. Es por eso que te invito por medio de esta palabra que te he dado hoy, a que tengas cuidado de lo que recibís. Y que te conviertas en uno de esos profetas, los cuales cuando venga alguien a hablarte palabra de la cual no estás seguro si es de parte de Dios, no estás seguro si la Escritura lo dice, cuidado que la palabra dice que aparecerán al fin de los tiempos muchos sensuales, muchos que van a engañar con palabrería a las personas. De hecho, no es que van a aparecer, ya han aparecido. Ya hay dentro de las iglesias de la cristiandad personas echando calabazas y calabazas y calabazas silvestres. Hoy hay coloquíntidas en los púlpitos de muchas congregaciones. Es por eso que te invito a que te acerques de corazón a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y cuando escuches algo que no es de bendición, cuando escuches algo, alimento envenenado, que tu comentario sea, hay muerte en esta olla. Hay muerte en esta olla. Esta palabra es un llamado de atención para todo aquel que pueda estar viéndolo. Espero que por medio de esta palabra podamos despertar conciencia de que con las cosas de Dios no se juega. Así como un abogado no puede defender a una persona sin ejercer abogacía, como alguien sin estudios no puede aparentar ser un abogado, como alguien sin estudios no puede aparentar ser un médico, alguien que no conoce la palabra de Dios no la puede predicar. No la puede predicar
por más buena intención que tengas. No solo hablo de los que tienen mala intención para manipular a las personas, sino que hay muchos que tristemente, por motivaciones del corazón erróneas, porque quiero servir a Dios, quiero salir y predicar, quiero convertir las almas. Si no estuviste en el desierto aprendiendo la ley de Dios, no lo hagas. Porque podés tomar como calabazas silvestres y ya no va a ser que le vas a dar a un profeta o le vas a dar a un siervo de Dios un alimento que no corresponde, sino que se la vas a dar a un pequeño de Dios. Y eso no tiene perdón. Dios lo va a demandar. Soy el pastor Facundo Ahumada de Ministerio Cerca del Cielo. Espero que te haya bendecido esta palabra. Vamos a hacer una oración. Quiero dejarte con esta palabra porque sé que es una palabra profunda y toca el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te doy gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de estar delante de tu pueblo, transmitiendo lo que tú me has hablado, lo que tú me has enseñado, Señor. Te agradezco por esta enseñanza, por esta revelación. Te agradezco por poder transmitírsela a mis hermanos y te pido, Señor, que tanto yo, primeramente, como los que me siguen en segundo lugar y como los que ven, Señor, este programa, Señor, en tercer lugar, no tomemos nunca coloquíntidas, esas calabazas amargas, envenenadas para alimentar a tu pueblo, Señor. Que el conocimiento, Señor, esté en nosotros para poder discernir entre el alimento bueno y el alimento malo, mi Dios. Que el conocimiento esté en nosotros, Señor, para decir, hay muerte en esta olla, no importa quién te la quiera dar. Si es un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro, si hay muerte, la muerte está allí. Bendigo, Señor, el hogar de cada uno, Señor, de aquellos que están escuchando el programa. Los bendigo, Señor su casa. Bendigo, Señor, todo lo que sus manos tocan. Bendigo, Señor, su mente, para que el conocimiento, Señor, pueda llegar a ellos. Y te pido, Padre amado, de que tu escritura se abra a cada uno de nosotros cada vez que acudimos a ti. Así como predicamos, Señor, hace unas reuniones, así estamos haciendo. Como dijo el profeta Jeremías, paraos en vuestros caminos y meditad. Volveos a las sendas antiguas. Sí, Señor, vamos a volver. No como dijeron aquellos, no volveremos. Sí, Señor, vamos a volver. Bendigo, Señor, a cada uno de los hermanos y te pido, Padre amado, de que tu ruaj, tu espíritu, mi Dios, llene los corazones de cada uno de nosotros para poder transmitir, Señor, tu verdad a todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. Amén.